del educador narcisista, desmentida. Desestimación. Creencia en el educador. Introducción. El educador narcisista tiene un conflicto básico. La realidad que le impone el educando marcándole la castración, la pérdida de la omnipotencia, las diferencias. Intenta anular mediante la desmentida el sentimiento de aniquilación producido por la desidealización del padre. Trata de sostener la ilusión de que hubo un genio del cual él es el portavoz. La desmentida es un mecanismo de defensa que tiene por objeto defenderse del juicio de la realidad exterior, cuando ésta es traumática para el psiquismo. Entonces el yo tiene registro perceptual, pero despoja el contenido displacentero de la percepción y lo sustituye por otro placentero. Fuerza esta ilusión que tiene de sí en el educando, pero cuando éste mediante preguntas, le desacredita la relación con el genio, el educador se vuelve autoritario para sostener que hay alguien omnisciente. El educador suele transformar en activo lo que sufrió pasivamente. Podemos inferir un momento inicial en que la realidad para el niño, luego educador narcisista, perdía coherencia y no la entendía. Posiblemente porque sus padres sellaban las preguntas, interfiriéndole el desarrollo y la investigación. Quedaba con falta de comprensión, y este fracaso se mantiene como compulsión repetitiva. La compulsión repetitiva está al servicio del instinto de muerte. Una y otra vez, las situaciones traumáticas originales se reiteran, parecen diferentes por los diferentes ropajes que adoptan, pero son, en su estructura, idénticas y delatan la falta de cambio psíquico. A las defensas básicas en el educador narcisista son la desmentida y la desestimación. Cuando desmiente, necesita crear en una exterioridad determinada algo para suplir el déficit. Más adelante me ocuparé de los dobles que el educador intenta ubicar en el educando. Con la desmentida, el educador pretende refutar la realidad del educando e intenta que éste desestime. Se impone a esta altura algunas consideraciones metapsicológicas acerca de este mecanismo de defensa. Para Freud, las estructuras psicopatológicas se distinguen entre sí sobre la base de la organización específica de un tipo, de preconsciente, ya que lo inconsciente está constituido por una serie de contenidos y organizaciones formales universales. En cambio, el preconsciente está ligado más específicamente con las variaciones genéricas, estructuras psicopatológicas, e incluso singulares, las que acceden a la conciencia, y sobre él operan diferentes mecanismos de defensa que son los determinantes inmediatos de dichas variaciones. Deslindaré una serie de mecanismos defensivos que surgen en la fase fálica, precisamente ese momento en la organización del aparato psíquico en que el preconsciente comienza a tener creciente vigencia. Estos mecanismos son identificación secundaria, represión, desmentida y desestimación. Todos ellos surgen ante el registro traumático de la diferencia de sexos, sobre todo ante el juicio de desatribución del pene, falo, a la madre, y ofrecen medidas defensivas ante el trauma, al cual de uno u otro modo perpetúan. En los casos en que predomina la represión, los cuadros clínicos corresponden a la neurosis de transferencia. Si predomina la desmentida, en cambio, nos encontramos dentro del ámbito de las caracteropatías narcisistas. En realidad, todas estas categorías, neurosis de transferencia, caracteropatía narcisista, son ideales, ya que en los hechos solo encontramos articulaciones cambiantes entre estas diferentes posibilidades. Según Freud, en última instancia, todas las defensas poseen una estructura similar, en la cual existen dos movimientos: fuga de lo displacentero y sustitución. Dentro de este modelo general, es posible diferenciar los distintos mecanismos defensivos a partir de 7 puntos. 1. Ante que surge la defensa. 2. Cómo se realiza. 3. Que se pone como sustitución. 4. ¿Cuál es el destino de aquello ante lo cual la defensa surge? 5. ¿Cuál es el destino del opuesto como sustitución? 6. ¿Cuál es la estructura que genera la defensa? 7. ¿Cuál es el desarrollo de afecto en el yo a partir del cual ésta surge? La represión primordial surge ante los deseos incestuosos, mientras que la desmentida se erige frente a un juicio traumatizante ligado a una percepción que amenaza romper con el vínculo de identificación primaria, de ser. En el caso de la represión, el modo de realizar la defensa implica una modificación en el yo placer que debe defenderse de la amenaza de castración. En el caso de la desmentida,
la estructura del yo placer se mantiene a costa de rechazar fuera un juicio. Lo puesto como sustitución en la represión consiste en una representación PC, obtenida por procesos cuyo fundamento son las transformaciones con un valor analógico. En la desmentida lo puesto como sustitución es una representación PC, que surge de procesos lógicos cuyo fundamento distintivo son las transformaciones surgidas de la contigüidad, simultaneidad y actividad, que deben conciliarse con las analógicas. El destino de la representación desmentida consiste en pasar al exterior del yo, a otro yo, hostil. En cambio, el destino de la representación reprimida es pasar a lo inconsciente. El destino del opuesto como sustitución consiste, en la represión, en reaparecer como retorno de lo reprimido, mientras que, en la desmentida, consiste en cambiar de signo, en convertirse en siniestro. Aclaremos también en qué consiste el trauma fundamental ante el cual desmentida y represión evidencian dos posiciones diferentes del yo. Freud sostiene que el niño, en la fase fálica, anhela y no desea, puesto que el deseo consiste en una investidura representacional lógicamente diferente, ver el pene materno, el falo supuesto en ella. La investidura de anhelo implica la proyección de una posición, la del ideal, en otro. En ella coexisten narcisismo y egoísmo. Vale la pena citar aquí a Freud 1910. Antes que el niño cayera bajo el imperio del complejo de castración, en la época en que la mujer conservaba pleno valor para él, empezó a exteriorizarse en él un intenso placer de ver, como quehacer pulsional erótico. Quería ver los genitales de otras personas, en el origen, probablemente para compararlos con los propios. La atracción erótica que partía de la persona de la madre, culminó pronto en la añoranza de sus genitales, que él tenía por un pene. Con el discernimiento, adquirido solo más tarde, de que la mujer no posee un pene, esa añoranza a menudo se vuelca súbitamente a su contrario, deja sitio a un horror en que la pubertad puede llegar a ser causa de la impotencia psíquica, de la misoginia, de la homosexualidad duradera. Pero la fijación al objeto antaño ansiosamente anhelado, el pene de la mujer, deja como secuela unas huellas imborrables en la vida anímica del niño que ha recorrido con particular ahondamiento esa pieza de investigación sexual infantil, páginas 89 a 90. El juicio traumatizante ligado a la percepción de la diferencia de sexos genera un desarrollo de afecto complejo, el horror, ante el cual en el yo surgen la desmentida y barra diagonal o la represión primordial. Pero mientras que la desmentida parece surgir a partir de un desarrollo de afecto, el sentimiento de aniquilación del yo, la represión surge ante otro diferente, la angustia de castración. Hay que preguntarse también quién realiza la defensa. Considero que es el yo. Pero cabe señalar dos puntos. 1. Existen para Freud tres estructuras yoicas, el yo real primitivo, el yo placer purificado, y el yo real definitivo, además del superyo y el ideal del yo. 2. Existen, además, 4 teorías en la obra de Freud para el análisis de estos diferentes yos. En la desmentida, el yo placer purificado se sostiene usando a su servicio una parte del PC y rechazando el resto en el yo real definitivo, momento en que ocurre la excisión. Aquello que se coloca en dicho lugar ocupa la posición de un ayudante para el sostén del yo placer purificado, investido como omnipotente. En algunos casos, pues, la desmentida está al servicio del sostén de una idealización de otro, ubicado como garante del ser del yo, por lo cual se crea un vínculo en que uno, el yo, sostiene la investidura del otro, del modelo, quien a su vez inviste al yo como elegido, como salvador. Más adelante veremos cómo opera esta conceptualización teórica en las relaciones del educador y el educando. En otros casos, en cambio, la desmentida opera para oponerse a la admisión de la diferencia con respecto al ideal. La desmentida suele implicar algún tipo de modificación contextual, en que alguien queda investido como ayudante del yo para que éste sostenga a otro como ideal, o a sí mismo como idéntico modelo. El yo placer que desmiente se rige por este tipo de lógica, en que domina vista y oído. Caben dos aclaraciones generales. La primera se refiere al papel del yo en relación con la defensa. El hecho de que el yo la ejecute no implica necesariamente una decisión, una elección. Tal vez sea mejor considerar al yo como agente, como el lugar en que ocurren ciertas transacciones entre diferentes fuerzas, transacciones que él ejecuta. Por lo tanto,
el yo es puesto en la situación de desplegar la defensa, y esa es una de sus funciones. La otra aclaración se refiere a que la defensa depara fundamentalmente frente al juicio ligado a la percepción, y no tanto frente a la percepción en sí. Resumiendo, en la desmentida veremos que la defensa es ante el juicio traumatizante ligado a una percepción. El modo de realizarse es el rechazo del juicio fuera del yo, y esfuerzo por refutarlo. La formación sustitutiva es la colocación de un ayudante, surgido a partir de criterios basados en la contigüidad y la analogía, para cubrir la falta. El destino de aquello ante lo que surge la defensa es pasar a otro yo, excindido. El destino de lo que es puesto como sustitución es pasar a ser siniestro. La estructura que genera la defensa es el yo placer purificado, sobre el yo real definitivo. El desarrollo de afecto determinante es el sentimiento de aniquilación del yo placer purificado. Freud 1919 destaca la constitución de un doble, ideal, como reaseguro omnipotente ante el sentimiento de aniquilación del yo. Lo siniestro surge como consecuencia del esfuerzo, fracasado, por sostener un vínculo de identificación primaria mediante la desmentida. El superyo surge cuando la ilusión da paso a una decepción. Esta diferenciación teórica permite una inferencia, en la medida en que domine la desmentida, la corriente psíquica de la identificación secundaria, origen del superyo, queda interferida o debilitada en su constitución. Más adelante veremos la relación entre el educador narcisista y la instancia superyoica de la autoobservación. Descriptas las características generales de la defensa, voy a resumir brevemente algunas singularidades. Con ello pretendo adelantar las bases para comprender mejor la relación del educador, su instancia de autoobservación y el problema de los dobles. La desmentida del juicio del superyo pretende refutarlo, pero mantiene indemne la estructura. Recae sobre todo sobre dos de las tres funciones del superyo, autoobservación y conciencia moral. La desmentida ante el juicio del superyo es, como la desarrollada ante el juicio de existencia, un mecanismo a medias exitoso. Lo que se pretende refutar es al mismo tiempo aceptado, y el cuestionamiento requiere de un momento lógicamente previo, en que el juicio fue proferido. Freud, 1927. El juicio que el yo pretende cuestionar es aquel que atribuye al yo una actitud egoísta, carente de amor hacia el otro. Las estructuras narcisistas poseen una defensa genérica, la desmentida, y se distinguen entre sí por aquel doble al cual el yo apela para refutar un juicio traumatizante. A1. El educador depresivo apela, para desmentir, a las sensaciones táctil, gustativa, olfatoria o senestésica, contrastantes con las provenientes de las áreas visual y verbal, en que ocurre predominantemente el registro de la diferencia de sexos. Con el surgimiento de la pulsión oral cuya meta es la devoración, el yo placer purificado es investido por dicha pulsión. Esta lógica privilegia como estructurante de las huellas mnémicas a los estados afectivos, y articula sobre todo los residuos de impresiones sensoriales olfatorias, gustativas, táctiles, senestésicas y se enlazan con el criterio de la simultaneidad y pasividad. Por lo tanto, para el yo placer el modo particular de refutar un juicio traumatizante derivado de una ausencia visual de lo anhelado consiste en apelar a un desarrollo de afecto y a un conjunto de sensaciones del grupo de las llamadas praxemers, gracias a las cuales es posible destronar la imagen visual. En este caso es indiscernible el yo del objeto. Profundizando algo más en el análisis del opuesto para refutar la castración ocurre un cambio en cuanto a la lógica según la cual se analizan y configuran las estimulaciones visuales. En esta lógica se privilegian las expresiones por sobre el discernimiento de los rasgos distintivos. El sentimiento de culpa se presenta como derivación de un deseo particular, específico, que relaciona al yo con el superyo, el deseo de ser reconocido, de ser amado. El dolor por la falta de reconocimiento por el superyo se manifiesta como sentimiento de culpa, se mantiene como una herida narcisista permanentemente abierta, como perpetuación de un trauma. El deseo de ser reconocido tiene una doble vertiente, que en realidad deriva de la doble significación del término reconocimiento, en tanto proceso judicativo y en tanto expresión amorosa. Como proceso judicativo, el reconocimiento consiste en este caso en un juicio atributivo, que pretende reencontrar en el yo los valores contenidos en el ideal. Es entonces cuando surge el amor del superyo. El desconocimiento, en cambio, es la expresión en el plano judicativo de lo que, en el plano pulsional,
es el aborrecimiento, la cólera que desde el superyo promueve un dolor moral insoportable en el yo, que busca descargarse activamente en el educando, ver capítulo de los dobles. En cuanto a la desmentida en juego, si bien comienza teniendo como objeto al juicio de la castración, luego se le agrega otro, consistente en una refutación de que del padre solo se pueden esperar palabras. Esta desmentida que pretende conservar la ilusión de un padre nutricio interfiere en la sustitución del vínculo intrapsíquico con éste por una instancia superyoica. Antes de terminar deseo señalar dos derivados de este conflicto. Por un lado puede ser un deseo erótico acompañado del afecto impaciencia. Por otro lado, también parece derivar de este conflicto la interferencia en los propios relatos, presuntamente objetivos, por accesos apasionados. Veremos luego la incidencia de estos derivados en el discurso de educador, y cómo influye en el educando, y las consecuencias sobre su pensamiento. Veamos ahora qué es el mecanismo de desestimación. Se trata de una defensa surgida con anterioridad a los juicios de existencia, y por ello no es inherente a su esencia, el cuestionamiento y la refutación de una afirmación supuestamente realista y traumatizante. Si es específico el esfuerzo para hacer resurgir el estado psíquico anterior a la constitución de los juicios de existencia, es decir, el esfuerzo por abolir las leyes determinantes de la emergencia de tales juicios. El yo se refugia entonces en una voluptuosidad y en una lógica previas. El yo que genera esta defensa es un yo placer purificado pero lógicamente anterior al surgimiento del yo real definitivo. El yo placer de la desestimación es, pues, un yo que solo admite la existencia de lo placentero, mientras que lo displacentero cae fuera del ámbito de ser. Por lo tanto, el yo placer que desestima realiza en realidad un acto desatributivo de una percepción, antes de que advenga el juicio de existencia. La desestimación es una expulsión, del mismo modo que el escupir, y parece corresponder a un yo placer que se rige por criterios cinéticos. En tal caso constituye una defensa normal, como también lo es la desmentida durante cierto periodo. La desestimación se vuelve un mecanismo patógeno a partir de un momento en que tendría que prevalecer en él, aparato psíquico otro tipo de lógica, basada en la analogía, constituyente del complejo del semejante, y la causalidad, constituyente de las teorías sexuales infantiles. La desestimación constituye una decisión acerca de una realidad sensorial, a la cual el yo habrá de desear introyectar o expulsar a partir de dicha decisión. El yo procura desechar específicamente lo nuevo, es decir, un fragmento de la realidad generado psíquicamente, y por lo tanto lo expulsado es también un yo, el que genera dicha realidad. Desestimar implica pues el rechazo de una lógica más compleja, y este proceso se consolida como patógeno, si subsiste en el momento en que en el yo debe sustituirse el conteo con los dedos por el conteo con prescindencia de ellos. Si en el aparato psíquico domina la desestimación, se mantiene el criterio según el cual la realidad coincide con el yo, y un acto puede ser causa del ser o del no ser de un objeto. La desestimación se opone a un imperativo categórico. Con la referencia al imperativo categórico aludo a un proceso que se desarrolla desde el superyo, y la potencia de dicho imperativo deriva de la eficacia de la muerte psíquica del padre como ideal. Es decir, el padre poderoso y hostil se eleva a la categoría protectora de imperativo categórico. Protectora en la medida en que permite el sostén del pensar, la liberación de la inmediatez del vivenciar, del percibir, del representar. El mantenimiento de la desestimación implica la vigencia del autoerotismo, y esto origina una compulsión a hablar, para refutar permanentemente un juicio traumatizante. Tal como el educador descontrolado, o cualquiera que inconscientemente represente a una figura de autoridad, que incurre en excesos verbales ante los juicios de sus educandos y que conmueven su posición. La desestimación produce un efecto particular sobre el sentimiento de convicción, que habitualmente está anudado a los procesos del representar el pensar, y no a las percepciones, es decir, se cree lo que se piensa, y no lo que se percibe. Otro efecto de la desestimación es la pérdida de la capacidad metafórica, capacidad que tiene un requisito, el del mantenimiento del sentimiento de convicción. Decíamos que el superyo tiene tres funciones: autoobservación, conciencia moral, formación de ideales, que es la fundamental, porque de la constitución de dichos ideales derivan las dos funciones restantes.
La desmentida se dirige contra la autoobservación, que decreta el alejamiento o el acercamiento del yo respecto del ideal. El mantenimiento de esta desmentida vuelve inoperante la crítica de la conciencia moral, ya que a los poderosos todo les está permitido, se hallan más allá del bien y del mal. Luego, al caer la desmentida, el yo queda inerme ante la crítica de la conciencia moral. La desestimación del superyo es correlativa de un retiro de las investiduras de la formación de ideales, y en consecuencia el superyo queda transformado en puro cultivo de pulsión de muerte. Freud sostuvo que en el superyo se reconcilian la realidad y las pulsiones, y en este sentido creemos que la desestimación del superyo es una defensa que atenta contra esta instancia en tanto representante de la realidad. El educador no atiende los llamados a la cordura, proferidos por los educandos, en quienes está proyectado el superyo. Cuando sobreviene esta defensa ante el superyo, también queda interferido el proceso metafórico, pero por otra razón, porque al perderse o cuestionarse los ideales, se pierde el sentido de la realidad, así, la significatividad de los propios deseos y de la supuesta realidad. Para lograr la desestimación por parte del alumno, el educador narcisista puede poner en juego el uso de contradicciones lógicas, semánticas, pragmáticas, respuestas que desvían el pensamiento, puede intentar quebrarle al interlocutor la relación con la sensorialidad. Antes de proseguir con este desarrollo, voy a explicitar el tema de las contradicciones. Contradicciones. ¿Cómo podemos producir, los educadores, efectos dañinos en la mente de los educandos, cuando domina en nosotros el fragmento narcisista? ¿Qué mecanismos ponemos en juego? Para dar respuesta a este interrogante, me voy a referir al tema de las contradicciones, de Moldavsky, 1982. En estas hay una aceptación aparente de las normas consensuales, pero de hecho, ya sea a través del discurso o de actos, estas normas son en verdad cuestionadas. Suelen decir una cosa y hacer otra, o decir cosas opuestas simultáneamente. Tiene vigencia aquello de, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Podemos considerar los siguientes tipos de contradicciones.